Seguimos con más noticias, nos vamos a Chile, ya estamos con Lucía López para hablar acerca del aumento ahora de la benzina y esto implicaría nuevos aumentos en el país. Lucía, ¿cómo estás? Te escuchamos. En general los periodistas... Vamos. Hola Magalí, efectivamente me encuentro en lo que se llama en Chile, Sí. una bomba de benzina. Así se llaman acá, bomba de benzina. Allá en Argentina le dicen nafta y en el resto de los países además le dicen de distintas formas. Y atrás tenemos los precios por litro, que es importante también en otros países. Son galones, aquí es por litro. Y vemos que está a 1.317 y a 1.392. En eso fluctúa. Estamos hablando de 1,3, 1,5 dólares por el litro. Y efectivamente, y lo menciono en dólares, no solamente porque es una referencia para el resto de Latinoamérica, sino que porque el precio del dólar o la moneda nacional se ha depreciado respecto del dólar, es que se ha producido esta alza que se estima crezca además durante las próximas semanas en 30 y 60 pesos definitivamente en las próximas 2 semanas, impactando uno de los sectores que más ha contribuido a la inflación también en el último tiempo. Por eso estoy aquí con Jorge Germán, que es académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, para hablarnos de este fenómeno a partir de una proyección que hizo otra universidad, el Observatorio de Contexto Económico de la Diego Portales, que apareció hoy día en los medios, hablando de esta alza de benzina. Efectivamente es el dólar el causante. Primero, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente el alza del dólar en nuestro país ha impactado de forma importante en el alza de los combustibles, dado que Chile importa prácticamente el 99% de los hidrocarburos del exterior. Eso de alguna manera ha impactado al alza en los precios de los combustibles en nuestro país. Para que se hagan un poco una idea, el tipo de cambio en Chile entre finales de diciembre, promedio diciembre y promedio febrero se depreció un 10%. Eso es equivalente a que haya aumentado 90 pesos, que es bastante relevante y en vista de eso uno observa de que en estos últimos 2 meses la moneda chilena es la que más se ha depreciado en Latinoamérica. Y por otro lado también el precio del petróleo ha estado aumentando en los últimos meses, se está cotizando hoy día sobre los 80 pesos, o sea, 80 dólares, perdón. Entonces, en vista de esos dos elementos, el alza del petróleo, pero principalmente el alza del dólar en nuestro país, ha repercutido en un alza de los combustibles que se espera que en una semana más suba 30 pesos y después 3 semanas más vuelva a subir otros 30 pesos. Jorge, estamos hablando aquí para Latinoamérica. Vamos a contarle que el precio del dólar, como tú señalabas, que subió un 10% de su valor prácticamente, está en 970, perdón, hoy día. Estamos hablando de una cifra muy cerca de lo que en Chile se llama la barrera psicológica de los 1.000 pesos. Cuando el dólar pasa la barrera psicológica de los 1.000 pesos, hay muchas cosas en la economía que suceden también y pegan en el bolsillo de las personas. Y sobre eso te quería consultar. Además de la benzina, que es fundamental porque se relaciona con posibles alzas de transporte público, la movilización, los productos. Además pueden subir de precio, producto que el transporte en general suba de precio. ¿De qué manera va a impactar en el bolsillo ya de una manera más extendida, no solamente en la benzina, crees tú, esta alza? Bueno, el alza del dólar en nuestro país impacta rápidamente en el precio de los combustibles, por ejemplo. También impacta en los pasajes de avión, ¿ya? También en los paquetes turísticos, que de alguna manera reflejan más rápidamente el alza del dólar, ¿ya? Porque se tiende a reajustar por esto. Y en menor medida vienen estos efectos de segunda vuelta, que cuando la inflación tiende a ser un poquito más alta, se empiezan a generar indexaciones de otros bienes, por ejemplo, o servicios como el arriendo, que también en nuestro país en el último tiempo ha presentado alzas importantes en la inflación. Y bueno, principalmente el efecto es el alza del dólar, la depreciación del peso en nuestro país, casi 90 pesos. Un 10% en 2 meses, eso es muy importante,
muy relevante, el alza más relevante en América Latina en el último tiempo. Sí, perdón, te quería hacer esa pregunta. La economía chilena respecto de la latinoamericana ha estado en un buen pie, bien evaluada en términos macroeconómicos, ha logrado bajar la inflación, eso significó también ralentizar el crecimiento de nuevo, pero eso era más o menos algo que los economistas anunciaban, la necesidad de enfriar un poco la economía en Chile, y se ha ido recuperando con algunas cifras más cercanas a lo que tanto los analistas señalaban, en algunos detalles como la última inflación por sobre lo estipulado, pero también en línea con tanto el trabajo que ha hecho el Banco Central como el Ministerio de Hacienda en materia macroeconómica. Pero ¿a qué se debe la depreciación de la moneda nacional respecto del dólar y que sea la más aguda en Latinoamérica? Sí, precisamente es porque el Banco Central de Chile está con una política de bajar la tasa de interés en nuestro país un poco más agresivo que el resto de los bancos centrales en América Latina. En un contexto en que la última cifra de actividad económica e inflación en Estados Unidos han llevado a una mayor prudencia por parte de la Reserva Federal de bajar la tasa de interés en Estados Unidos. Y en ese contexto, dado que Chile presenta una alternativa más agresiva de tasa de política monetaria de corto plazo en relación al resto de los países de América Latina, eso lleva a que ese diferencial de intereses lleve a un alza del dólar en nuestro país. Perfecto, la última pregunta que te quiero hacer, y le quiero contar a Latinoamérica además, que aquí el precio de la benzina se va definiendo a través también de un sistema que va monitoreando, el MEPCO, monitoreando el alza, los productos, el petróleo, y de alguna manera va haciendo que se refleje entonces en la decisión de subir el precio de las bencinas a nivel general, el alza o la baja, la reducción en algunos casos, casi nunca es la reducción, lamentablemente, pero a veces sucede. Tanto ese mecanismo, el MEPCO, que ha sufrido algunas reformas en el último tiempo, como también las medidas del Banco Central respecto de mantener una tasa alta todavía, quizás más alta de lo que algunos hubieran querido para reactivar la economía. Quiero pedirte tu evaluación final, si es necesario, ¿quieres modificar algo ahí? No, el MEPCO, que es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, ha estado funcionando, ha estado haciendo su trabajo, y eso de alguna manera permite traspasar lentamente el alza de los combustibles a nivel internacional y el alza del dólar en nuestro país, y por eso es que ese mecanismo lo que hace es que cada 3 semanas sube un máximo de 30 pesos. Entonces por eso es que se ha estado hablando, y yo también proyecto, y otros analistas también proyectan, de que la próxima semana va a subir 30 pesos y después 3 semanas más adelante va a volver a subir 30 pesos más. Ya vamos a llegar a un precio récord histórico del precio de la gasolina en nuestro país, y como le mencionaba, básicamente es por efecto tipo cambio. Ya, pero a tu juicio, y volviendo al MEPCO puntualmente, para luego hablar del Banco Central, las reformas respecto de postergar la semana en las que se entrega o se da cuenta de esta alza u otra, ¿a ti te parecen correctas? Hasta el momento no habría cambios que tú sugerirías, como si hay otros economistas que sugieren. No, lo que pasa es que el mecanismo está funcionando. Yo siempre he sido de la idea de que los traspasos deberían ser semana a semana y no de una vez de forma importante, alzas de 30 máximo o bajas de 30 máximo. ¿Ya? Yo creo que lo mejor es ir de a poco, semana a semana, 10 pesos y no 30 pesos. ¿Ya? Pero más allá de eso, el mecanismo funciona, traspasa lentamente las alzas internacionales, y la gracia en el contexto latinoamericano es que es uno de los pocos mecanismos que de alguna manera contiene la alza de precios. En general en Chile es una economía libre, abierta al mercado internacional, y básicamente todos los precios son completamente flexibles. En este caso particular, y eso es importante destacar, tanto en la electricidad como en la gasolina, nosotros tenemos un mecanismo que de alguna manera tratan de amortiguar el alza, ¿ya?
que en otros países tienden a manipular una mayor cantidad de bienes o servicios principalmente relacionados con los gastos generales. Perfecto, ya. Entonces, solo para afinar entonces el detalle, tú efectivamente estás de acuerdo con otros especialistas que señalan que sería bueno que esto se produjera semana a semana, con niveles más menores quizás de alza, en vez de hacerlo tan drásticamente quizás cada 3 semanas. Y finalmente lo que te preguntaba sobre el Banco Central, la necesidad de bajar, reducir las tasas de interés para poder levantar la economía, hacer que se produzca mayor movimiento económico tanto en créditos de consumo u otros más grandes que podían efectivamente reactivarla. Mira, sí, lo que está sucediendo es que en enero se cambió la canasta, se actualizó la canasta del IPC del Instituto Nacional de Estadística que mide la inflación. Se actualizó esa canasta y esa canasta tiene una ponderación mayor en los bienes y eso de alguna manera tiende a, principalmente los alimentos también, y eso tiene de alguna manera un mayor efecto el tipo de cambio en la coyuntura que estamos viviendo hoy día. Y acaba de aparecer la encuesta de expectativa económica en nuestro país, que aumentó la proyección con esta nueva canasta desde un 3% a diciembre de este año a un 3,5%, ¿ya? 0,5% por el efecto de la nueva canasta y también el efecto obviamente del tipo de cambio que golpea más, ¿ya? En esta nueva canasta. Entonces, de alguna manera, esa mayor inflación que se está proyectando podría de alguna manera contener la baja agresiva que está habiendo el mercado de la tasa política monetaria por parte del Banco Central de Chile, y eso de alguna manera podría ayudar a contener las alzas del dólar. Perfecto, muchas gracias Jorge Germán, entonces economista académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, explicándonos un poquito más del contexto entonces en el que se ha proyectado primero esta alza de las bencinas, el impacto que podría tener el dólar también en nuestra economía, y desde aquí precisamente desde una bomba de bencina que dentro de algunos días, una primera semana, entonces verá estos precios al alza, Magalí. Perfecto, Lucía, muchas gracias. Estaremos atentos también a cómo esto impacta en los bolsillos de los chilenos. Muchas gracias. Claro que sí.